Bueno, pues vamos a empezar a ver, haciendo una pregunta, a ver de los que leen la Biblia. ¿Quién ha leído el libro de Éxodo? Amén, aleluya. ¿Quién sabe de cómo Moisés Dios rescató con la ayuda de Moisés a los israelitas del cautiverio que vivían con los egipcios? ¿Alguien ha leído de eso? Amén. Con el faraón, amén. O por lo menos han visto la película que hizo Disney, eso mínimo, ¿verdad? Amén, así es. Así que vemos que tenemos toda una idea, ¿no? Por dónde va la cosa. La prédica del día de hoy tiene un nombre que se llama Cristianos Esclavos. Porque muchas veces, aunque Cristo nos dio la libertad, vivimos como esclavos. Y ahora los voy a llevar a la historia, más o menos cómo es que el pueblo de Israel actuaba a pesar de ver tantas cosas que Dios hizo en su vida. Desde la época de Moisés vemos la rebeldía del pueblo de Dios. A pesar de todo el despliegue de poder que Dios hizo para sacar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, ellos nunca se rindieron completamente a Dios. Sabemos que cuando Dios escuchó el clamor de su pueblo que estaba cautivo, levantó a Moisés, porque a él le plació, y ya desde el vientre de su madre Dios ya lo escogió y lo separó. Porque no sé si ustedes se acuerdan, antes el rey de Egipto mandó que a todos los niños hebreos, niños y niñas, los tiraran al mar. Porque él vio que ese pueblo se multiplicaba mucho y era muy numeroso. Entonces el rey tenía miedo de que todos esos israelitas crecieran en número y se hicieran poderosos y al final cambiar el asunto y ellos fueran esclavos de ellos y lo vencieran. Así que el rey dio un edicto y era que todos los niños varones fueran tirados al mar. Pero, ¿qué pasó? Que a la madre de Moisés lo escondió durante un tiempo, a Moisés le dio pena de matarlo o de echarlo al agua y le fabricó una canastita, todos sabemos, y lo puso dentro del mar, del río, perdón. Y ahí fue donde lo encontró la hija de Faraón. Así vemos que Moisés ya tenía un propósito. Moisés vino escogido porque Dios tenía un propósito para su pueblo, que era el de traer libertad. Libertad para un pueblo que estaba cautivo, estaba esclavo, llevaba como un total de 400 años cautivo en manos de los egipcios. Y eran esclavos que tenían que trabajar bastante, pues no en vano las pirámides de Egipto y todo esto fueron ellos que los construyeron. Ellos tenían que fabricar los ladrillos y todas las cosas, o sea, tenían trabajos muy pesados para hacer. Pero así Dios escuchó un día el clamor de ellos, porque se quejaban de qué vida tan penosa ellos tenían. Así que Dios levantó a este Moisés con el fin de poder liberar a su pueblo. Y entonces el Señor mandó a Moisés para que los liberara. Se le apareció en una zarza ardiendo y esa zarza no se consumía. Y fue cuando Dios le habló a Moisés que él era el elegido para ir a liberar a su pueblo. Lo que yo vengo a hacer con toda esta historia que les estoy contando es ponerle en situación del poder que desplegó el Señor delante del faraón para que él viera el poder del Dios que lo llamaba, que los israelitas supieran el poder del Dios que estaba queriendo salvarlos. Hubo 10 plagas que él mandó a los egipcios, 10 plagas. Sabemos que en la primera plaga el faraón no cedió para que fueran, Moisés le pedía que fueran, liberar a su pueblo para que fueran a adorarlo en el desierto. Pero Faraón tenía su corazón endurecido y entonces él no le dejaba que fueran. Y así fueron hasta un total de 10 plagas. Mandó la plaga de las langostas, mandó la plaga de las moscas, mandó la plaga de volver el agua en... Ahora en un momento de pregunta después. Se puso el agua teñida de sangre.
Pero una de las peores y últimas plagas que envió fue la muerte de los hijos primeros. Ahí fue donde le pidió a Moisés que celebraran la Pascua por primera vez, y con la sangre del animal que mataban, que era un cordero, tenían que pintar los dinteles de la puerta, porque Dios había dicho que su espíritu iba a pasar esa noche por allí, por Egipto, y iba a matar a todos los hijos primogénitos de los egipcios. Y quien no tuviera el símbolo de esa sangre en la puerta, sus hijos también iban a morir. Así que era necesario obedecer al Señor ante tal despliegue, ¿no?, de poder. Y después que Dios hizo todo eso, consiguieron por fin que el rey los liberara y le dijera: váyanse de aquí. Y cuando los dejó que se fueran, dice la palabra del Señor que Dios ya hizo que los egipcios sintieran como gracia una complacencia especial con los israelitas, de modo que cuando ellos se iban, le dio una orden a Moisés que les dijera: pídanle objetos de plata y de oro a los egipcios antes de que ustedes se vayan. Y de ese modo los despojaron de todo lo que tenían a los egipcios. Los israelitas no se fueron con las manos vacías, se fueron con objetos de valor, de oro y de plata. ¿Quién hace esas cosas? Dios. Bueno, no contentos con eso, los lleva a Dios hasta el filo del mar. Y cuando la gente se queda como desorbitada, desorientada, diciendo: pero Dios mío, hasta aquí nos ha traído el Señor, ahora nos vamos a ahogar. Ya le había dado la orden a Moisés que extendiera su palo, aquel mismo que se convirtió en serpiente y se comió a la serpiente que los magos hicieron, y abrió el mar Rojo para que su pueblo pasara en seco. Nosotros estamos hablando eso como si fuera una historia de un libro, pero hay evidencia que han hecho los estudiosos, que han encontrado ruedas de los carros de los egipcios y objetos de guerra, han encontrado en el fondo de ese mar, del Mar Rojo. Es una evidencia verdadera del poder del Señor. Así que ellos pasaron por seco. Y fíjense el Señor cómo era. Durante el día, Él era una columna de nube, los protegía del sol, y durante la noche era una columna de fuego, aparte que los iluminaba y los calentaba, porque en el desierto enfría bastante en la noche, mantenía alejada a las fieras que hay en el desierto para que no se acercaran a su pueblo. Ese Dios es el Dios que los liberó. Y cuando estaban en el desierto y Dios le había hecho tantos milagros, al cabo de un tiempo, a alguien se le ocurrió decir lo que está escrito en Éxodo 16, versículo 3. Se quejaron porque ya llevaban mucho tiempo en el desierto y ellos tenían mentalidad de esclavos. Y dijeron: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre. El Señor había hecho tal despliegue de poder y de gloria que la gente no valoró todo eso y ellos pensaban en la carne. Ellos pensaban en lo que tenían, aun siendo esclavos. Echaban de menos la tierra donde eran esclavos, las costumbres de las personas que los habían maltratado. Ellos en sí no tenían cultura de israelitas, ni siquiera conocían quién era Dios, porque cuando Dios se le apareció a Moisés y le dijo: ve a mi pueblo y dile, Moisés le dijo: ¿y quién les voy a decir que me envía? Y él le dijo: dile que yo soy, te envía. Se tuvo que presentar el Señor, porque por largos años ellos estuvieron cautivos en una tierra que los privaron de lo que era su cultura, de lo que era su vida, de cómo Dios los había seleccionado. Hay costumbres que nosotros tenemos que todavía nos acompañan aún
después de haber conocido a Cristo. Tenemos costumbres que nos hacen vivir como esclavos, sin poder de disfrutar de la libertad que Cristo compró para nosotros. Voy a leer otro versículo para que nos demos cuenta de cómo el pueblo se pierde en medio de una libertad tan grande, cuando en verdad no transformó todavía su mente, ni de verdad aman a Dios en su corazón. No se me duerman, porque la palabra de hoy puede exhortar vuestra vida, puede cambiar vuestra historia, porque dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si permanecemos ignorantes, dejando que las cosas nos distraigan y nos pasen de largo, no vamos a ser capaces de poder tomar acción en el negocio. Dice en Éxodo 32, del 1 al 4. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, pónganse en la situación. Moisés subió al monte Sinaí y fue en el tiempo en el que Dios le estaba entregando las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Moisés estaba teniendo comunión con Dios. Él le hablaba, era su amigo, cara a cara, aunque no le veía el rostro. Pero ellos se sentaban uno enfrente del otro, está escrito en la palabra. Y él le estaba entregando las tablas de la ley. Pero el pueblo, que solo piensa en sí mismo, dice aquí, que al ver que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón, que era el ayudante de Moisés, y le dijeron, anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés. Oye, a este Moisés dice la palabra, el varón de Dios, el que Dios usó para liberarlo, era este Moisés, que nos sacó de Egipto. Y Aarón les contestó, quítenles a sus mujeres, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro y con un cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Les parece tremendo? Dios hizo tal despliegue de poder que al final quedó Moisés siendo este Moisés, y el Dios que lo sacó fue un ídolo hecho por mano de hombre. Donde dice la palabra, para que ustedes quieran leerlo en Éxodo 32, que hicieron una gran fiesta y se postraron y lo adoraron al ídolo hecho con los aretes de sus hijos y de sus hijas y de sus mujeres. Aleluya. Que Dios nos ayude. Así una y otra vez los israelitas ponían a prueba a Dios desafiando su majestad y poder. Y ahí llega la parte interesante. Aleluya. Hoy en día no es diferente con nosotros. Yo los llevé a la época de antes y alguien dijo por aquí, qué terrible, qué tremendo. Pero hoy en día continuamos igual. Dios se revela a nuestra vida de una forma sobrenatural. Dios se revela a nosotros, trayéndonos palabras que nos exhorta cada día a corregir nuestra vida. Dios nos habla a través de sueños. Dios nos habla a través de la alabanza, a través de la palabra de un hermano. Dios a veces nos habla en profecía y nosotros continuamos con nuestra costumbre como si el que hubiera sido que ha hablado un don nadie. Aquí hemos visto que el pueblo de Israel dijo, este Moisés. Y nosotros decimos, sí, Dios me habló. Aleluya, Dios me habló. Pero la palabra que Dios te dio no cambió tu vida ni cambió tu corazón. Así que nosotros no somos diferentes de este pueblo que vio tantas maravillas de parte de Dios. Cristo vino a darnos libertad. Y está escrito en Gálatas 5:1 que dijo,
pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aun siendo los israelitas libres, en su mente y en su corazón vivían como esclavos. Por eso no vale de nada que nosotros veamos milagros, que Dios nos sane, que vengamos al culto y digamos, wow, esa palabra fue para mí. Porque cuando salimos, seguimos siendo los mismos y nuestra vida nunca fue transformada. Yo necesito una colaboradora o un colaborador que venga voluntario porque voy a hacer un pequeño ejemplo práctico. Venga adelante. Ok, venga. No sé si nos escuchan, pero necesito ponerme aquí para que nos vean. Hoy quiero representar esto, son las ataduras que el diablo tiene en nuestra vida. Estos son nuestras antiguas costumbres. Esta es la manera en la que nosotros vivimos cuando no tenemos a Cristo y somos esclavos del pecado. Pon tu mano así, por favor. Cuando no tenemos a Cristo, el diablo nos ata. Vivimos en el pecado y somos incapaces de ser libres. Así que ella es esclava del pecado. Ella tiene que hacer lo que Satanás diga en su vida, porque ella no tiene libertad. Entonces un día llega la palabra de Dios a su vida y se manifiesta el poder de Dios en su corazón y rompe las cadenas que el diablo puso en tu vida. Y con la obra que Cristo hizo en la cruz, la suelta. Pero ella ya no está atada. Pero cuando ella no obedece la palabra de Dios, sigue arrastrando las cadenas porque no puede gozar de la libertad que Cristo le ha dado, porque no se ha dado cuenta que ella ya está libre. El diablo la hace pensar que todavía está prisionera de sus viejas costumbres. Aleluya. El diablo la hace pensar que ella no puede salir adelante por sí misma, que ella no tiene la fuerza, que ella no es nadie, que ella va a ser una perdedora. Porque ella en realidad nunca vio que Cristo la liberó y le dio el poder para ser así. Amén. Gracias, hermana. Puede volver a su sitio. Gracias. Así somos nosotros los cristianos en el día de hoy. Nosotros funcionamos mucho con el sentimiento, con el qué es lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros decimos, con lo que la palabra que nosotros queremos escuchar. Pero Dios trae palabra a tu vida a través de muchas personas. Y nos cansamos de pedirle a Dios que nos dé una palabra. Quiero abrir mi Biblia y que tú me hables. Yo quiero, Señor, saber si tú me vas a dar esto, sí o no. Me tienes que responder. Señor, si tú no me dices que yo deje esto, yo no lo voy a dejar. Y nosotros le ponemos condiciones a Dios para servirlo. Señor, si tú me concedes esto, yo te voy a servir. Aleluya. Y somos los mejores cristianos, pero no nos estamos dando cuenta que estamos desafiando el poder de Dios. Señor, cambia mi vida, ayúdame, cambia mi vida. Ahí Dios te manda dirección, te manda palabra, te manda un hermano, una hermana, viene al culto, hay una palabra, se ora, rompe cadena en el nombre de Jesús de Nazaret, se rompen las cadenas, sale ahí afuera. ¿Viví qué? Nunca cambiaste, de nada valió la palabra, porque en realidad no hiciste que eso naciera en ti, porque no quisiste que esto llegara aquí. El cambio no se haga ni aquí ni aquí. Digan gloria a Dios, que la gente no piense que no hay nadie en el culto. Esta es una palabra dura, ¿verdad?
Pero esto es una palabra que nos confronta a que nosotros pensemos qué clase de cristianos somos, que somos cristianos, que Dios nos ha hecho libres y seguimos actuando como si fuéramos pecadores. Cristianos que tienen apenas el letrero de cristianos, pero nuestras actitudes hablan de las cosas contrarias. Nos sigue gustando el mismo tipo de música que cuando no éramos cristianos. Nos gusta salir de la misma manera que cuando no conocíamos a Cristo. Me gusta actuar, soy rencorosa, guardo rencor, tengo odio, tengo celo. Igual que cuando yo no era una persona convertida. Y Dios que hizo ese sacrificio tan grande, lo tenemos como nada. Estamos mal, pero venimos a Cristo. Cristo nos da la solución, pero esa no nos agrada. Porque queremos que Cristo se manifieste en persona y nos diga, ay hija, aquí estoy, ¿qué puedo hacer yo por ti? Nos confundimos con el genio de la lámpara. Lo que ya tenía que hacer Cristo por cada uno de nosotros, ya lo hizo. Es más, vámonos a la Biblia de nuevo. Vamos a leer en Colosenses 2, del 13 al 15, que dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojándola a los principados y a los potestades, lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Este pueblo no lo entendió, si no diría amén. Ustedes están atentos a lo que dice aquí, que dice que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, que anuló todo acta de decreto que fue contraria a nosotros. No vivimos más sujetos al pecado, eso es una mentira. Nosotros no tenemos por qué decir, yo nací así, así me voy a quedar. Es que yo siempre pensé así, yo no puedo cambiar el modo de pensar. Es que en mi familia siempre fue así y así lo voy a hacer yo. Él anuló todo acta que era contraria a nosotros, nos dio la libertad de ser hechos nuevas criaturas. Así que es momento de que nosotros apliquemos la palabra. ¿Saben la diferencia que había con Moisés con el resto? Que Moisés era obediente a Dios. Y muchas veces nosotros criticamos a personas porque, ay, que por qué hace eso, ay, Dios mío, pero están siendo obedientes a Dios. Mientras que hay personas que solo y no obedecen. Y después quieren que Dios se les manifieste y que les mande un mensaje por WhatsApp para darle la respuesta. El tiempo de hoy no es diferente a esos egipcios. ¿Quién de aquí ha vivido con alguien o sabe de alguien que haya vivido un milagro, una sanidad? Yo lo sé. ¿Quién de ustedes ha visto como Dios le ha revelado una cosa oculta a alguien que no se le había dicho a nadie y Dios se la revela? Y ese Dios que nosotros conocemos no es lo suficientemente fuerte para que nosotros transformemos nuestra vida, para que nosotros dejemos nuestra antigua manera de vivir y dejemos de ser cristianos con cartelitos. Me parece a mí que eso era para de verdad hacerle un sacrificio a Dios y decir, esto te molesta, esto va fuera de mi vida. Pero nosotros decimos que necesitamos tiempo, que necesitamos que Dios me dé la firmeza. Dice la palabra que Él ya anuló todo acta de decreto, que Él nos hizo libres, que ya no vivimos esclavos del pecado. La palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Aleluya. Es viva, esa palabra está vigente todavía en el día de hoy. Eso no es una historia. Aquí no estamos sentados porque pensemos que la palabra de Dios es una historia. Es una realidad. Los que antes levantaron la mano, que Dios sanó a alguien y lo han visto, que Dios mandó una palabra profunda y ustedes también lo saben. Dios sigue haciendo milagros y maravillas en medio de nosotros. Esto no es una historia.
No actuemos como que alguien nos está contando un cuento, por favor. Porque nosotros somos a veces los principales que somos de tropiezo para algunas personas que quisieran creer en Dios y necesitan un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el letrero de cristiano, pero con nuestros actos avergonzamos el nombre de Dios porque no ha habido un cambio en nosotros. Seguimos teniendo contienda, seguimos sin perdonar, seguimos con los celos, seguimos con los vicios y además somos cristianos y cristianas que no cambiaron su vida. Si vamos a un lugar no hay la misma diferencia porque continuamos haciendo las cosas que hacíamos antes, con la misma gente, con las mismas personas, los mismos lugares, pero soy cristiana. Amo a Cristo, la camiseta. Ya con eso ya está todo hecho. No se me duerman, aleluya. Aleluya. Ser cristiana, cristiano, ser un hijo de Dios, como antes hemos cantado ahí, quiere decir que amamos a Cristo al punto de obedecerlo y cambiar nuestra vida. Eso es ser un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios hacen las cosas de su Padre. Y está escrito en la palabra que los que no lo hacen son como su padre. ¿Quién es su padre? El diablo. Los que mienten, los que tienen contienda, los que no obedecen a Dios, se sublevan contra Dios. Y si tú no estás con Dios, estás con el diablo. Aquí no hay ni tibio, ni gris clarito, ni gris oscuro. O es blanco o es negro. O eres cristiano o eres del diablo. Se acabó. Dice la palabra que el que tiene oído, oiga lo que Dios habla a la iglesia. Y nosotros traemos mensajes todas las semanas de exhortación a un pueblo como el de Israel. Yo me he quedado muerta leyendo eso de ahí otra vez, recordándolo. Dios tenía una paciencia infinita. Esa gente quería carne, Dios les manda las codornices. Querían comer más, Dios les mandó el maná. Pero ya llegó un tiempo en que se hartaron del maná y se acordaban de lo que tenían allí. Ya lo que Dios les daba ya no era suficiente. Ay, que para qué nos trae a este desierto si no hay agua. Está el agua amarga. ¿Para qué nos trae aquí? Para que nos muramos de sed. Tuvo que Moisés coger una hierba, un arbusto que había allí, ponerlo en un lugar donde manaba el agua para que se le quitara la amargura del agua. Dios el proveedor, Dios que le abrió el mar en dos y todavía ellos, ay, que nos ha traído aquí para que nos muramos. Te dice Dios, deja ese pecado que te va a ir para el infierno y tú, ay, que si un tiempito más. Ay, Señor, es que yo estoy en un proceso. ¿Cuántos años vas a dar vuelta en el desierto? ¿Saben qué? Que Dios ya se hartó de esa gente. Él tenía mucha paciencia, mucho amor, pero ya un día ya le llegó el tope. ¿Y saben qué le dijo? Esta generación toda que yo saqué de ahí, ninguno va a entrar a la tierra prometida porque me tienen ya harto. Estos nada más se quejan y no han valorado lo que yo he hecho por ellos. Así que esta gente no va a entrar. Así que si hoy tú tienes la oportunidad de que Cristo te hable, te llegue este mensaje, haz un cambio. Porque puede ser que cuando Cristo venga, tú digas, ay, es que yo necesitaba más tiempo. Te dice, ay, te quedaste. Te quedaste. Los cambios hay que hacerlos rápido, hermanos y hermanas, porque nosotros no sabemos cuándo partimos con el Señor o cuándo es que Cristo viene por su iglesia. O Él viene o yo voy antes, no sabemos quién. Porque dice la palabra que nadie conoce ni el día ni la hora, ni siquiera los ángeles. Por eso nosotros no podemos creer cuando alguien dice, ay, Cristo va a estar por aquí, Cristo va por allí. Dice que la venida de Cristo nadie la conoce, solo el Padre. Pero en la Biblia nos habla de las señales de los últimos tiempos. Que oiremos rumores de guerra, habrá enfrentamientos, habrá terremotos, habrá hambre, habrá enfermedades. Y díganme, si no estamos viviendo ya los últimos tiempos. ¿Y saben qué? Que en Egipto
hubo las 10 plagas. Pero si alguien tiene interés de leer en Apocalipsis 15, el capítulo 15, les voy a decir que están anunciadas otras plagas que vendrán, que los ángeles derramarán copas de ira con enfermedades y con otra serie de plagas que vendrán a la tierra. O sea que eso ya está anunciado también. ¿Y ahora qué vamos a esperar? Queremos ser de los mártires, de esos que se quedan, que cuando Cristo viene no suben y se quedan en la tierra habiendo conocido la verdad. Y esos se van a quedar de mártires, dice la palabra. No lo digo yo. Si usted quiere ser mártir, que después cuando la gente desaparezca en el arrebatamiento, ni la ropa va a entrar en el cielo, eso se va a quedar aquí. Ninguna carnalidad, ningún pecado. Tenemos que estar preparados, aleluya, para cuando Cristo venga. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Y no te estamos diciendo que es que va a venir pasado mañana. Tú puedes ir a su encuentro esta tarde. Yo puedo ir a su encuentro esta noche. Yo tengo que estar preparada. Yo no puedo demorar el cambio que Dios me dice una y otra vez en mi vida. Entonces, no nos colguemos el letrero de cristiano si en verdad no lo somos, porque estamos impidiendo que a lo mejor alguien diga, yo no voy a ir a la iglesia si esa es cristiana y mírala allí. Yo no voy a la iglesia porque ese es cristiano y me responde peor que yo mismo que no conozco a Dios. Porque a veces los ateos, los inconversos tienen más respeto por las personas y por las circunstancias que los mismos que se dicen cristianos. Cristiano demuestra el fruto. Cristiano demuestra de quién es hijo. Si mi padre perdonaba, yo perdono. Si Cristo dice que yo todo lo puedo en Él, yo lo tengo que hacer. Si Cristo dice que a Él no le agrada que haga esto, que haga lo otro, yo lo tengo que hacer. Porque de nada vale que yo diga que sí, Cristo no quiere que yo haga esto, pero Él me entiende. Porque en la Biblia ahí no está escrito en ningún momento que diga que Él entienda el pecado. Él aborrece el pecado. Pero la misericordia que Él tenía con el pueblo de Israel al proveerles siempre el alimento, a todos los caprichos que ellos tenían, Dios les proveía el alimento, le era columna de nube para que no se asfixiaran y no se pusieran derretidos. Dice la palabra que durante los 40 años que ellos estuvieron dando en el desierto, la ropa jamás se les desgastó. O sea, Dios tenía cuidado hasta de la ropa de ellos. Y aún así, seguían como que se merecían lo que Dios hacía. Es que Dios me va a proteger. Y la oración es que muchas veces, ahora Señor, guárdame, guarda mi familia, guarda no sé qué, no sé qué. Y nunca nos sentamos, Señor, háblame. Quiero oírte, quiero saber qué tú quieres de mí, Señor. Yo sé todo lo que yo quiero, Señor, porque uno sabe su necesidad, ¿verdad? Uno sabe lo que está viviendo, uno sabe lo que está pasando. Pero nosotros le decimos, Señor, yo tengo esa necesidad, pero ¿tú qué quieres de mí? ¿Me vas a mandar a mí? ¿En qué te puedo ser útil? ¿En dónde tengo que estar para que yo pueda ser tu luz? Si somos la sal de la tierra, si somos la luz de este mundo, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo hacer la diferencia en un mundo de tiniebla y de maldad si soy tu hija? Porque donde llega una hija de Dios, las tinieblas huyen. Tienen que huir. ¿Por qué? ¿Porque llegó María? No, porque el Espíritu Santo que vive en mí es el que llega. Y como los demonios ya fueron sometidos y avergonzados en la cruz del Calvario, no puede tener un demonio dominio sobre mí. Porque ya somos libres. Así que mi hermano y mi hermana, en esta noche, siéntete verdaderamente libre. Libre, no eres esclavo de una costumbre de la familia, no eres esclavo de una maldición generacional, no eres esclavo de que se repita un patrón de conducta, de que las mujeres de tu familia son abandonadas, son divorciadas, de que tú siempre tienes los hijos huérfanos. No somos sujetos a eso, somos hechos nuevas criaturas. Dice la palabra, todo lo viejo ya pasó. Hoy es un buen día para arrepentirse y darse cuenta que somos libres,
que no perdamos más nuestro tiempo, porque Dios tiene un plan con cada uno de vosotros, con cada uno de vosotros. Dios no quiere que simplemente vengáis a la iglesia y os sentéis, sino que en medio de vuestra familia seáis luz. ¿Fulanita es cristiana en la familia? Sí. Ah, ¿pero qué cristiana? O van a decir, ella es cristiana, vamos que ella ore, vamos que ella nos ayude. Mira fulanita, llegó fulanita al lugar, estaban hablando mal, pero llegaste tú y se callaron. Ay, no quieren hablar cuando yo llego. No, es que te respetan, porque saben que tú eres cristiana y delante de ti esas conversaciones están de más. Pero si cuando tú llegas a una reunión la gente continúa, ¿Bibi qué? Amiga, y tú te pones, nunca llegó el cambio en ti, no te respetan como cristiana. Yo hablo siempre en femenino porque yo para las mujeres, ¿verdad? Lo saben, los hombres también. Hay veces que en nuestro trabajo también las personas hablan unos de otros. ¿Y qué hacemos nosotros? O prestamos el oído, decimos, mira, con eso conmigo no va, no me eches tu basura en mí. Y entonces la gente cuando tú llegas no te habla mal del fulanito, de la fulanita, porque tú no permites que te echen esa basura, sino que al contrario, dicen, llegó ella, la cristiana, pero te respetan. Llegaste tú a un lugar, ay, que estoy malita, que me duele la cabeza, pero dile a la cristiana a ver si ora. Ok, ¿puedes orar por mí, que me duele la cabeza? Deja que yo voy a orar por ti. Ella es cristiana. Pero ¿qué hacemos los cristianos con letreros? Y nuestra vida no cambió. Seguimos con las mismas actitudes, con las mismas costumbres que cuando vivíamos en Egipto presos. Así que Dios nos ayude y le doy las gracias a Dios por este mensaje que nos lleva a reflexionar que ya estamos libres de la atadura del enemigo. No somos más esclavos, hermanos. En el día de hoy, Dios te ha venido a recordar que Él ya avergonzó al enemigo, a las potestades, al maligno. No tienen poder sobre ti. Él está actuando solo con mentiras, diciendo que tiene poder sobre ti. Cristo te ha hecho libre. Así que disfruta de esa libertad. Vamos a ponernos de pie, por favor. Le doy las gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestra vida.